Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? Espero que sigan bien. Aquí estoy grabando una nueva videoclase para trabajar. Todavía hay varias personas, varios de ustedes que todavía no han entregado el último trabajo, que trabajaba un poco sobre el tema de la División Internacional del Trabajo, sobre cómo Argentina se había insertado en el mercado internacional, ¿no? Y cómo Argentina se convirtió en proveedor, digamos, o se insertó como proveedor de materias primas, principalmente de productos agropecuarios, e importación de bienes terminados, ¿no? Cómo forjó una relación comercial muy dependiente con Inglaterra principalmente, pero con Europa, ¿no? A nivel general. Ese es un trabajo que muchos tienen que entregar, muchos y muchas tienen que entregar, ¿sí? En esta videoclase lo que voy a hacer es continuar. Estamos haciendo una suerte de raconto histórico de cómo fue el desarrollo económico argentino, porque es muy importante entender justamente qué fue lo que pasó en términos económicos para comprender, digamos, cómo se organizó a partir de eso la distribución de la tierra, la distribución de los recursos económicos, la explotación de los diversos recursos económicos, ¿no? Y el impacto que eso tuvo en la organización espacial, en el uso de, digamos, en la urbanización, en el uso del espacio, en los aspectos demográficos, ¿no? Cómo fueron creciendo las ciudades. En general, digamos, todos los aspectos que están un poco más vinculados al aspecto geográfico, ¿sí? Pero recuerden que todo en última instancia termina apoyándose en la economía, ¿no? Cuando uno habla de... hay una concepción que viene del marxismo que habla justamente de que hay una superestructura y una estructura, ¿no? Y la superestructura, bueno, o sea, hay una vinculación en la cual, digamos, todos los fenómenos sociales se apoyan, digamos, o tienen una base que está constituida por el modelo de relaciones económicas que hay en esa sociedad, ¿no? Es decir, primero está lo económico y después la política, la cultura, digamos, y otros aspectos sociales se desarrollan a partir justamente de ese marco de relaciones económicas que hay entre los hombres. Más allá de la concepción ideológica, ¿no? Y de dónde venga justamente esa comprensión, pero como modelo sirve para explicar y es muy importante, es muy interesante entenderlo, ¿bien? Corrámonos de eso. Lo que quiero trabajar en esta clase es la etapa que sigue justamente al desarrollo del modelo agroexportador, ¿sí? Que es lo que ustedes acaban de trabajar. El modelo agroexportador, como habíamos mencionado, se comienza a desarrollar en las últimas décadas del siglo XIX, específicamente o con mayor intensidad a partir de 1880. Eso tiene, digamos, un basamento político, pero no nos vamos a meter tampoco en eso. Pero es un modelo en el cual Argentina se transforma en exportador de productos agropecuarios, principalmente carnes, y también con diferente temporalidad, pero y con diferente intensidad, pero se transforma en un fuerte exportador de granos, ¿bien? De trigo principalmente, pero también de maíz, ¿verdad? Y eso se proyecta por varias décadas, ¿no? Es ahí cuando Argentina se transforma en ese cliché histórico o ese cliché que se repite bastante, que es que Argentina ha sido el granero del mundo, ¿no? Justamente porque vendía granos. Es una forma de verlo, ¿no? El modelo agroexportador, ¿sí? Como dije, se basaba justamente en la exportación de bienes agropecuarios y Argentina importaba todo lo demás de otros países, principalmente los productos terminados o los bienes consumibles, lo que se conoce como manufacturas, las importaba del mercado externo, ¿sí? Principalmente de Inglaterra. Esa importación sufrió, digamos, tuvo etapas a lo largo de todo el desarrollo del modelo agroexportador. Una de ellas, por ejemplo, es cuando se desata la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, si no lo recuerdan, tiene lugar entre 1914 y 1918. En esa etapa obviamente se producen muchos cambios, no solo a nivel político, pero también muchos cambios económicos, y muchos de ellos afectan la economía argentina. Y el modelo económico que tenía la Argentina en ese momento. Y eso justamente tiene que ver con el hecho de que Inglaterra, que era nuestro principal comprador y proveedor también de materias, de productos terminados, aboca
toda su producción, digamos, y su mayor esfuerzo económico a la producción bélica, ¿no? A producir armamentos, ¿no? Y a financiar el esfuerzo de guerra. Vieron que las guerras, sobre todo una guerra como la primera, que digamos, tuvo una enorme envergadura, digamos, genera un impacto, por supuesto, en la economía de los países. Bueno, Inglaterra también cortó el flujo de divisas y de préstamos y de dinero hacia el exterior. Y Argentina se había vuelto muy dependiente justamente de la financiación, es decir, del dinero que nos llegaba desde Inglaterra. No solo por la venta de las materias primas, sino también justamente porque para desarrollar, digamos, el modelo era necesario también desarrollar infraestructura y cosas que requerían de dinero en divisas. Eso generó, por supuesto, una desaceleración del desarrollo del modelo, porque ya, digamos, contando con menos cantidad de dinero se complicó mucho la marcha del proceso, del modelo, ¿no? También generó otros problemas como inflación, justamente porque al disminuirse drásticamente el ingreso de estos bienes terminados que llegaban desde Inglaterra, se hicieron más caros, por supuesto, a menor cantidad, por una cuestión de ley de oferta y demanda, se encarecieron muchos de estos bienes. Y también, digamos, se cortó, digamos, el flujo justamente de estos productos disminuyó drásticamente, y también disminuyó la actividad económica en general en Argentina. Eso también produjo, digamos, quiebres de empresas y produjo mayor desempleo y conflictividad social. Eso después se va a manifestar políticamente, pero no es lo que quiero tratar aquí. Por ejemplo, en ese momento de la Primera Guerra Mundial, Argentina, como no recibía la cantidad de bienes terminados, es de productos manufacturados, industrializados, que requería, se genera algo que historiográficamente, digamos, y para varias ciencias se conoce como el modelo triangular, ¿sí? El modelo de comercio triangular, en el cual Argentina seguía vendiendo alimentos a Inglaterra, pero los bienes industrializados, como no los compraba ya de Inglaterra, los empezó a comprar básicamente a Estados Unidos. Entonces se produce una suerte de comercio triangular, ¿bien? Es decir, con las divisas o con el dinero que obtenía de la venta de los productos a Inglaterra, le compraba a Estados Unidos. Es ahí también cuando se comienza a cimentar una nueva relación, ¿sí?, de liderazgo entre con Estados Unidos, ¿no? Argentina no corta los vínculos políticos y los vínculos económicos con Inglaterra, que van a seguir siendo muy fuertes hasta la década del 30. ¿Bien? No quiero profundizar demasiado en esto, pero bueno, el modelo, ¿sí?, más allá de la Primera Guerra Mundial, sigue su curso. Argentina sigue manteniendo los lazos económicos con Inglaterra, pero va a suceder algo en 1929 que va a cambiar la economía del sistema capitalista mundial para siempre, ¿sí? Que es lo que se conoce como la crisis económica de Wall Street, ¿sí? Wall Street es el centro financiero que hoy inclusive sigue siendo uno de los más importantes, no el único, porque hoy hay múltiples polos, digamos, de comercio financiero y de liderazgo financiero en el mundo. Pero en ese momento, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos reemplaza, digamos, a Inglaterra, particularmente a Londres, como centro financiero, y se transforma justamente en el líder definitivo de la economía mundial. ¿Bien? En 1929 se va a producir el crack de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, de la Bolsa de Wall Street de New York, ¿sí? Y va a generar un desbarajuste en toda la economía internacional. Les explico más o menos qué fue lo que sucedió, por qué quiebra la Bolsa de Wall Street y cuáles son las consecuencias de ese quiebre. Justamente, como les venía comentando, a partir de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, que no tiene la guerra, que interviene posteriormente, con un poco de posterioridad en la Primera Guerra Mundial, al igual que va a suceder en la Segunda, Estados Unidos no tiene la guerra en su continente. Entonces, si bien sufre algunos efectos económicos de la guerra, la realidad es que principalmente sale como el principal beneficiario de ese conflicto bélico. Porque se transforma justamente en el país que provee la mayor cantidad de bienes terminados, de bienes industrializados al resto del mundo, reemplaza a Inglaterra, ¿sí? Definitivamente la desbanca como líder de ese proceso de industrialización, y crece a un paso muy acelerado. Y también se erige, digamos, como
el mayor prestamista de alguna manera, o el principal financista del mundo. La guerra termina en 1918 y en ese momento Estados Unidos estaba creciendo a pasos agigantados. La industria de Estados Unidos crecía a pasos agigantados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con posterioridad a eso y a lo largo de los años, los países europeos que habían quedado devastados justamente por la guerra, comienzan a recuperarse económicamente y procesos de recuperación de sus industrias y demás. Pero la industria estadounidense seguía creciendo y seguía generando existencias, es decir, bienes, como para seguir alimentando esa demanda. A medida que los diversos países, que las diversas economías, la francesa, la alemana, la inglesa, ¿no? Se iban recuperando, iban cada vez requiriendo menos cantidad de esos bienes terminados. En Estados Unidos, a la par de ese crecimiento, se había ido desarrollando un proceso de crecimiento del sector financiero. Esto es medio difícil de explicar, pero ¿qué es lo que sucede? Como crecía la actividad económica, las personas tenían mucho dinero. Entonces, las personas comunes tenían mucho dinero. Y en Estados Unidos crece justamente la posibilidad de invertir ese dinero justamente en el sector financiero, es decir, comprando acciones de las empresas que crecían a pasos agigantados. Entonces la gente comienza a ahorrar dinero y ese dinero, en vez de mantenerlo en ahorros fijos, también los invierte en la bolsa de comercio. Entonces aumentó exponencialmente no solamente la cantidad de personas que tenían acciones, sino por supuesto la cantidad de bancos y de empresas que participaban del sector financiero. Pero hacia 1829 las cosas, y en 1828, ¿no? Fue un proceso que se aceleró en 1829, pero que venía sucediendo, se empezó a vislumbrar que ese crecimiento exponencial de la economía estadounidense y de las empresas estaba comenzando a trastabillar, ¿sí? Justamente porque la economía de Europa se estaba recuperando. Entonces, esto es lo que se conoce como una crisis de superproducción o de sobreproducción, ¿sí? Es decir, Estados Unidos vendía y producía enormes cantidades, enormes existencias de bienes que después resulta que algunos de esos mercados se le empezaron a cerrar. ¿Por qué? Porque cuando las economías europeas se empiezan a desarrollar y a recuperar de la guerra, comienzan a no requerir, ¿sí?, la misma cantidad de bienes porque las empiezan a producir localmente. Entonces, ese proceso, ¿sí?, se manifiesta en la bolsa de comercio. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es que como muchas de estas empresas ya no podían vender esa cantidad de existencias, comienza paulatinamente a descender el nivel de actividad. Cuando desciende el nivel de actividad, comienzan a suspender determinados horarios de actividades, comienzan a despedir trabajadores y a suspender trabajadores. Eso genera una crisis de confianza, ¿sí? Entonces mucha gente comienza a querer desprenderse de las acciones, ¿sí? Las acciones es como una partecita del patrimonio de una determinada empresa, solo que se juega en esta timba, ¿sí?, de la venta y compra de acciones en las bolsas de comercio, que es lo que hacen, ¿no? Que se venden bonos, se venden acciones. Entonces, se comienza, todo el mundo comienza a querer desprenderse de algunas acciones. Ese proceso se acelera muy rápidamente, ha sucedido en buena parte de la historia, y así se produce un momento justamente que es, algunos se les llama el jueves negro, el martes negro, que son los días en que justamente las acciones de algunas empresas se desplomaron en su valor, ¿no? Entonces muchos de los tenedores de estas acciones las quisieron vender muy rápido, ¿sí? Las que se querían desprender porque el precio de esa acción estaba bajando. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando mucha gente quiere vender algo y desprenderse de algo, el precio, justamente por la ley de oferta y demanda, de ese bien cae, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasó con las acciones. De golpe todo el mundo quería desprenderse de esas acciones, entonces el precio se fue a pique. Y tengan en cuenta que una acción, ¿sí?, es una representación patrimonial de una empresa, ¿sí? ¿Qué significa una representación patrimonial? ¿Qué quiero decir con esto? Que es como una partecita de la empresa. Si cae el valor de la acción, cae el valor de la empresa. Es así que se desplomaron
múltiples acciones y se produjo un crack del sistema financiero estadounidense que después se va a extender a todas partes del mundo. Para que se dé una idea, en esos días y en ese tiempo, digamos, la crisis de la Bolsa de Wall Street originó el quiebre de decenas de miles de empresas en Estados Unidos y de arriba de 2.000 bancos, ¿sí? Para que se den una idea de la envergadura. Fue la peor crisis económica del capitalismo como lo conocemos, ¿sí? Lo estoy haciendo muy largo, pero es importante comprender porque esto tiene muchos efectos económicos internacionales. El principal de ellos es que Estados Unidos dejó de proveer también recursos económicos al resto de las economías, ¿no? Y no solamente pasó eso, sino que cuando se producen estos cracks financieros, los países lo que tienden a hacer es retener la mayor cantidad de dinero, ¿sí? Y de patrimonio al interior de sus economías. Entonces, cuando Estados Unidos deja de proveer recursos financieros, de darle plata, préstamos al resto del mundo, los países se centran, ¿sí? En sus propias economías y se vuelven proteccionistas. ¿Qué significa ser proteccionistas? Es de alguna manera cerrar un poco el comercio, ¿sí? O sobre todo el ingreso, ¿no? de bienes económicos industrializados en otros países para que no compitan con la producción interna y le generen un colapso económico, ¿sí? A la par, Estados Unidos, como comenzó, digamos, tuvo obviamente problemas monetarios muy serios, los diversos países comenzaron a intentar recuperar, digamos, existencias económicas, es decir, ¿cómo puedo decirlo? Es decir, todos los países buscaban dragar, es decir, obtener el dinero que tenían puesto en otros países. Entonces, acá es necesario explicar otra cosa. En ese momento, ¿sí? No es lo que sucede hoy, pero en ese momento existía lo que se llama el patrón oro, ¿sí? El patrón oro significa que cuando una economía, digamos, necesita hacer circular dinero, ¿no? Tiene que tener un respaldo económico. En ese momento era el oro. Es decir, ¿qué significaba el patrón oro? Que significaba que todo el dinero circulante, la plata, ¿no? Como hoy nosotros tenemos los pesos, tenían un respaldo en oro. Es decir, que existía una ley que si yo quería cambiar ese dinero, ir al banco central de mi país y cambiarlo por oro, podía hacerlo, ¿sí? En ese momento, todos los países abandonan el patrón oro obligados por la situación, porque si no, lo que sucedía es que todas las personas y las empresas y los países y las economías, justamente para cuidarse del colapso económico, lo que hacían era comprar oro, ¿sí? Un poco como lo hacemos hoy, nosotros compramos dólares. Esto no es casual, digamos, el patrón oro se abandona allí, sigue funcionando de diversas maneras por algunos años más, hasta Bretton Woods principalmente, que es una conferencia que se da en el 44, en el cual se modifican las condiciones internacionales y el patrón ya no pasa a ser el oro, ¿sí? el patrón de cambio, el patrón de reserva económica del sistema monetario de los países, sino que pasa a ser el dólar, ¿sí? Se habla de un sistema bimonetario. Acá vamos a terminar con esto. Lo cierto es que la crisis económica de 1929 genera en 1929 y 1930 una crisis económica en todo el mundo. Todos los países cierran sus economías y la actividad económica en general, la actividad productiva, desciende, ¿sí? drásticamente en todos los países del mundo. ¿Cómo afecta eso a Argentina? Bueno, lo que sucede con Inglaterra es que justamente Inglaterra también entra en un estado de colapso económico, cierra su economía y disminuye drásticamente la importación de alimentos y también disminuye drásticamente la producción de bienes exportables, es decir, de bienes manufacturados, porque quiebran muchas empresas, porque tampoco, digamos, como disminuye la actividad económica internacional, tampoco Inglaterra tenía demasiados compradores o le disminuye la cantidad de compradores. Entonces, al disminuirle la cantidad de compradores a Inglaterra, ellos tampoco pueden seguir comprando alimentos en la misma cantidad que lo hacían, o materias primas, que era lo que nosotros principalmente le vendíamos. Entonces, para entenderlo, la consecuencia principal desde el punto de vista económico de la crisis económica de Wall Street para la Argentina, ¿sí? es la conclusión, ¿sí?
o el cierre de una etapa económica, que es justamente la conclusión del modelo agroexportador. Argentina tiene problemas para, digamos, le disminuye la cantidad de bienes primarios exportables, de bienes agropecuarios, le disminuye la demanda, y a la par, es algo que va a tener mucha relevancia, disminuye drásticamente la cantidad de bienes y el tipo y la diversidad de bienes terminados, de manufacturas que recibía de Inglaterra y de otros países del mundo. Eso va a generar un cambio drástico en el sistema económico argentino y se va a iniciar otra etapa, es decir, con posterioridad y una vez concluido el modelo agroexportador, se dice que se agota ese modelo porque ya no tiene forma digamos, de mantenerse de la misma manera. Comienza lo que se conoce como la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Ese es un proceso económico que va a tener también múltiples efectos espaciales y demográficos en Argentina, que comienza en 1930 y se extiende hasta 1975, ¿sí? Con dos etapas que ahora las voy a mencionar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Argentina ya no puede recibir esos bienes manufacturados del exterior, lo que comienza es a reemplazarlos fabricándolos localmente, ¿no? Entonces, paulatinamente se comienza a desarrollar la industria en Argentina, que tenía un rol muy secundario respecto, digamos, de todo ese sistema productivo agropecuario que era el del modelo agroexportador. ¿Bien? Este proceso se lo conoce como la ISI, ¿sí? ISI, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Bien? Entonces Argentina comienza de a poco, es decir, a desarrollar la industria, digamos, también se vuelve proteccionista. Esto sucede, digamos, con los gobiernos, algunos gobiernos que políticamente hay muchas cosas para decir, pero no nos vamos a meter en eso. Uno de los correlatos políticos de la crisis de 1929 en Argentina es el golpe que le hacen a Irigoyen en 1930 y lo voltean. Los diversos gobiernos, los gobiernos golpistas y fraudulentos que le siguieron durante la década del 30, principalmente, desde el punto de vista económico, justamente se suman a esta ola de proteccionismo, ¿no? Y comienzan a justamente fomentar, digamos, a través de ciertas herramientas jurídicas, el desarrollo de la industria, ¿no? Y a través, digamos, de los ministros de Economía y de los planes económicos. Hay un plan muy conocido que no tuvo el desarrollo que se hubiese esperado, pero que fue el Plan Pinedo, que fue un ministro de Economía. Pero, digamos, se va desarrollando la industria. La industrialización por sustitución de importaciones tiene dos etapas, ¿sí? Una va de 1930 a 1955. En 1955 lo voltean a Perón, ¿sí? En su segunda presidencia, le hacen el golpe de Estado, y en 1955 comienza otra etapa que se extiende a 1975. ¿Por qué 1975? Bueno, a partir de 1975 se termina de alguna manera el modelo de sustitución de importaciones, porque a partir del golpe de Estado de 1976 comienza un proceso de desindustrialización. Este es un proceso planificado, ¿sí? Se buscó generar otro modelo económico, se abandona, digamos, el proceso industrialista y se lo reemplaza de alguna manera por un modelo financista o financiero basado en lo que se conoce como la valorización financiera, ¿no? O la importancia de los recursos financieros por encima, digamos, de la producción industrial. Pero volvamos al proceso de la ISI, ¿sí? El proceso de la ISI tiene dos etapas, había dicho. El que va de 1930 a 1955 se lo conoce como la ISI fácil, ¿sí? La ISI fácil se la conoce de esa manera porque se desarrolla la industria liviana, ¿sí? Hay industria liviana y industria pesada. El desarrollo de la industria liviana tiene que ver justamente con la producción de bienes manufacturados, pero que requieren pocos recursos económicos, es decir, poca inyección de capital y poco conocimiento, ¿sí? Y también, digamos, involucra pocos insumos a nivel, digamos, de industrialización y máquinas no muy complejas. ¿Qué sería la industria liviana? La industria liviana es la producción de algunos bienes terminados, sobre todo, por ejemplo, la industria textil
y la producción de ciertos alimentos industrializados, ¿no? Que tienen etapas de producción, ¿no? Pero, por ejemplo, la industria textil o la industria del juguete es industria liviana. También la producción de determinados bienes que se los conoce como la línea blanca, por ejemplo, la producción de heladeras o de algunos bienes de artículos para el hogar, ¿sí? La industria pesada es justamente aquella industria que no fabrica los bienes terminados, sino que fabrica las máquinas, por ejemplo, es una forma de caracterizarlo, fabrica las máquinas que después van a producir los bienes terminados, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo una botella, ¿no? La botella es producida por una máquina. Esto es industria liviana, producir esta botella, ¿sí? Ahora, producir y fabricar las máquinas que después van a producir esta botella, ¿sí? Eso ya es industria pesada. Involucra muchos materiales, involucra mucha inversión económica y mucho conocimiento tecnológico fabricar las máquinas, ¿sí? Ya vamos a hablar en algún momento cuando hablemos del sector secundario en la economía. Entonces, se produce esta primera etapa que va hasta el 55 y después, después del 55, con diversos tipos de gobiernos, algunos democráticos, algunos del golpe, se sigue desarrollando la industria, básicamente en la producción la producción automotriz, por ejemplo, en cierta producción siderúrgica. La siderurgia tiene que ver justamente con la producción del acero, ¿no? Cuando eso se desarrollan industrias acá en Argentina como Acindar, como Techint, ¿bien? Y la producción petroquímica, por ejemplo, la producción de ciertos bienes industriales intermedios que son complejos, ¿no? Como algunos químicos que se utilizan como bienes intermedios en otros procesos productivos. A ver, la clase va siendo larga, ya van 25, 26 minutos. Y lo que quiero contarles es cuáles fueron los efectos demográficos y espaciales, justamente, de la industrialización por sustitución de importaciones. A partir de 1930, cuando se comienza a desarrollar la industria, la actividad que brinda mayor trabajo, es decir, mayores posibilidades de trabajo a las personas, deja de ser el campo, ¿sí? Y se traslada paulatinamente a las ciudades. ¿Por qué? Porque las nuevas industrias que producen bienes y que van a dar mayor cantidad de trabajo, se afincan, por supuesto, se establecen en las ciudades. Entonces se producen dos cosas. Se produce un acelerado desarrollo urbano, es decir, las ciudades van a crecer demográficamente en cantidad de personas y, por supuesto, se van a ir desarrollando ediliciamente, urbanamente. Va a haber nuevas rutas, nueva infraestructura, los estados van a tener que construir y diagramar nuevos espacios justamente para albergar todo ese crecimiento acelerado que se estaba dando. Y se produce también lo que se conoce como las migraciones internas. Una migración es un movimiento de personas que van de un lado a otro. Hay migraciones externas cuando las personas migran a otros países, y hay migraciones internas cuando hay migraciones, es decir, hay movimientos de personas que generalmente en busca de trabajo o, digamos, hay motivaciones políticas a veces, pero generalmente se mueven en busca de trabajo. En este caso fue lo que sucedió, ¿no? Las personas comenzaron a mudarse a las ciudades porque allí estaba el trabajo que demandaba esta nueva industria. También esto se va a conocer, estos nuevos obreros que van a ir trabajando a las ciudades, después van a dar lugar a que historiográficamente se hable de obreros nuevos y obreros viejos, ¿no? Obreros viejos eran los que venían trabajando ya en las ciudades desde el siglo XIX, y toda esta oleada de migrantes internos que van a venir de las diversas provincias van a constituir toda esta masa de obreros nuevos que van a tener, digamos, un rol para algunos, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, importante en la conformación de los posteriores movimientos, del posterior movimiento peronista a partir del 45 y del 46, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Pero sí es importante entender cuáles son las consecuencias. Las consecuencias de la industrialización por sustitución de importaciones, desde el punto de vista espacial, es el crecimiento de las ciudades, ¿sí? Y es el desarrollo también justamente de estas migraciones internas. Es decir, se vuelve a complejizar. No solamente sean migraciones internas, sino que también, atraídos por esta nueva actividad económica, se dan migraciones, inmigración, digamos, de países limítrofes
hacia la Argentina. Comienzan a venir habitantes, por ejemplo, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, ¿sí? O de Chile, atraídos justamente por este desarrollo industrial. ¿Por qué digo estas migraciones? La industrialización por sustitución de importaciones no fue un proceso que se dio solamente en Argentina, sino que con ciertas diferencias se dio básicamente en otros dos países en América, que fueron Brasil y México. En el resto de los países, sobre todo los países limítrofes a la Argentina, no se produjo de la misma manera y con la misma intensidad. Entonces, muchas veces cuando hay procesos económicos de este tipo, hay migraciones no solamente internas, sino que hay migraciones de pueblos, ¿no? y de habitantes de otros países hacia nuestro país, o al igual que la Argentina, cuando tiene graves crisis económicas, expulsa habitantes a través de la emigración a otros países. Entonces, este proceso, digamos, se aceleró y se dio durante todas estas décadas que dura el proceso de la ICI, es decir, de 1930 a 1975. Para que se den una idea, en 1975 a la vera, digamos, del golpe de Estado de 1976, Argentina había alcanzado su más alto nivel de industrialización, ¿sí? Y en ese momento había en Argentina pleno empleo, ¿sí? Cuando se habla de pleno empleo es cuando el desempleo está en una franja mínima, en niveles mínimos, ¿no? Que son básicamente estructurales y se conoce como un desempleo en el cual las personas van migrando de un trabajo a otro porque hay muchas oportunidades de empleo, ¿sí? Ese es el nivel de industrialización que había alcanzado la Argentina. Sin embargo, es necesario también hacer algunas aclaraciones. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de los sectores de la economía y cómo impactan esos sectores demográficamente a través justamente y lo que tiene que ver con el espacio y con la infraestructura en nuestra Argentina, y cuando vemos los diversos sectores económicos, ¿sí? Pero es importante entender que Argentina desarrolló cierta industria pesada, pero nunca logró, incluso hoy, romper, digamos, algunos techos que son necesarios romper para alcanzar el desarrollo de la industria a niveles de los países desarrollados. Argentina es uno de los países que más alto desarrollo industrial ha logrado en América, junto con México, con Brasil. Después paulatinamente se han sumado otros, como por ejemplo Chile, ¿no? Pero ese desarrollo económico, al igual que en Brasil, no ha alcanzado como para romper ese techo y transformarse en países desarrollados. Es algo de lo que veníamos ya charlando. Bueno, voy a ir cortando con esta charla. Esta clase tiene entonces que ver justamente con la etapa que le sigue al modelo agroexportador, que es la conocida como la industrialización por sustitución de importaciones. Seguramente les voy a hacer algunas preguntas sobre todas estas cosas que estoy diciendo. Vamos a ver si lo alcanzo, si lo acompaño de bibliografía. Probablemente no, porque la charla la hice ya muy extensa. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Espero que sigan bien y espero que no haya sido demasiado tedioso, pero si es necesario comprender cómo se modificó la economía argentina y cómo se modificó la estructura económica argentina, porque esto, ¿no? Después va a hacer falta explicar justamente lo que pasa a partir de 1975 y 76. Esto en definitiva es lo que nosotros vivimos hoy como estructura económica, y allí en este desarrollo está el germen también de las múltiples crisis económicas y recurrentes crisis económicas o los ciclos económicos que solemos tener en Argentina, ¿sí? Es necesario comprender todo esto, porque la economía en definitiva y la forma en que se desarrolla, digamos, la producción y el trabajo, ¿no?, en un país es lo que determina justamente cómo se dan las relaciones económicas y, por supuesto, socioeconómicas y políticas, en definitiva, entre los habitantes de una nación, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Saludos.